Fue un poeta, filósofo y espadachín, y tenía una nariz prominente que no podía pasar desapercibida, conocido en la historia como Cyrano de Bergerac. Muchos lo recuerdan como un personaje teatral, pero hoy vamos a hablar del hombre real, cuya vida también fue realmente extravagante. Antes de entrar a su historia, aclaremos algo. Su verdadero nombre fue Harcourt Savignan, de Cyrano de Bergerac, pero ha pasado a la historia como Cyrano de Bergerac. ¿Por qué Bergerac? Curiosamente, este no era su lugar de nacimiento, sino una referencia a unas tierras que compró su abuelo y en el que Cyrano pasó gran parte de su infancia. El nombre de Cyrano de Bergerac quedó como parte de su identidad literaria y pública. Nació en el año 1619 en París, Francia. Estudió en un colegio jesuita donde desarrolló su pasión por las letras, pero lo que realmente marcó su juventud fue su habilidad con la espada. Cyrano era famoso por su valentía y por su lengua afilada, lo que lo llevó a protagonizar numerosos duelos. Definitivamente lo que no podía pasar desapercibido era su nariz. Era gigante. Y esto fue motivo de incontables burlas por parte de sus compañeros y algunos conocidos de su escuela. Pero no era que a Cyrano de Bergerac le importase tanto en realidad, pero sí le causaba entusiasmo enfrentarse a duelos. Se dice que llegó a combatir en duelos simplemente porque alguien se burlaba de su nariz. Es decir, tomaba como excusa esa burla para retarlo a un duelo. Fue un hombre rebelde, siempre contra el sistema, y si estaba en desacuerdo con alguien, lo desafiaba a un duelo, porque así era Cyrano, directo, ingenioso y letal. En su etapa de estudiante, tenía un profesor párroco al que Bergerac consideraba incapaz de enseñarle algo que le pudiera ser de provecho. Le prestaba muy poca atención a sus clases. Su padre estaba cansado de su actitud irreverente, así que lo mandó a vivir a la capital, donde sería criado por unos familiares. Pero su rebeldía era parte de su naturaleza, era inherente a él. Su carácter transgresor continuó, y eso quedó demostrado en la obra que escribió por aquellos años titulada El pedante engañado. En esa obra caricaturizó sin piedad al director de la institución donde estudió. A los 19 años decidió comenzar su carrera militar. Se alistó en la Compañía de las Guardias Francesas. La Compañía de las Guardias Francesas fue un cuerpo de infantería de élite al que también perteneció el famoso mosquetero D'Artagnan, aunque su verdadero nombre fue Charles de Batz-Castelmore, que fue quien inspiró al personaje de Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros es una obra del escritor francés Alejandro Dumas. D'Artagnan y Bergerac fueron compañeros en ese cuerpo de infantería de élite y juntos participaron en la famosa Guerra de los 30 años. Pero al poco tiempo, Bergerac recibió una herida que le forzó a retirarse del ejército. Luego de su breve paso por la vida militar, continuó con su vida desmesurada, entregado a los excesos, pero sin dejar de lado la escritura. Sin embargo, debido precisamente a sus excesos, despilfarró sus recursos. Entonces, en esa situación, fue acogido por un amigo llamado Charles Capot de Assossi. Creo que así se pronuncia, no estoy seguro. Charles fue un poeta y músico, que al igual que Bergerac llevaba una vida libertina. Muchos historiadores afirman que no solo fue su amigo, sino también su amante. Cyrano continuó con su vida libertina, llena de excesos. Su padre, enterado de la vida que estaba llevando, ignoraba cualquier petición de ayuda económica. Sin embargo, en el año 1647, Cyrano recibió la noticia de que su padre había fallecido. Además, 3 de sus hermanos también habían fallecido. Por lo tanto, la herencia que le correspondía solo tenía que compartirla con su hermano menor.
Esta herencia le permitió dedicarle más tiempo a su verdadera pasión, la escritura. Su estilo no cambió en lo absoluto. Su pluma fue tan afilada como su espada. En el año 1649 publicó la obra Las Mazarinadas, donde atacaba la política del cardenal Mazarino. Mazarino fue un cardenal y político italiano que estuvo al servicio de nada más y nada menos que del rey Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol. Cyrano continuó con la escritura y en el año 1653 escribió su obra titulada La muerte de Agripina. En esta obra se excedió completamente, ya que en ella se burla de la existencia misma de Dios. Esta obra, como era de esperar, generó un gran escándalo en aquella época. Definitivamente su obra más enigmática fue su obra titulada El otro mundo. Es una obra visionaria. A ver, nos ubicamos en el siglo XVII, en una época en la que la ciencia apenas empezaba a cuestionar los dogmas de la Iglesia y la imaginación era castigada con censura. Cyrano de Bergerac se atrevió a escribir sobre lo impensable, viajes a otros mundos, civilizaciones extraterrestres y sociedades donde las reglas de la Tierra no tenían sentido. Esta obra está dividida en dos partes: historia cómica de los estados e imperios de la Luna e historia de los estados e imperios del Sol. Esta novela desafió la visión del universo de su época. No solo describió un viaje a la Luna mucho antes de que la humanidad soñara con la exploración espacial, sino que también imaginó formas de propulsión que siglos después recordarían al pensamiento científico moderno. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. En su relato, Cyrano no solo describe la Luna como un lugar habitable, sino que detalla seres inteligentes que viven allí, con sus propias costumbres, sus propias leyes e incluso una forma de sociedad completamente distinta a la humana. Y en su travesía por el Sol narra la existencia de seres inmortales que ven el tiempo de manera completamente diferente. Lo más extraño es que, a diferencia de otras historias fantásticas de la época, Cyrano no presenta estos viajes como meros cuentos de hadas, sino como narraciones que, en su contexto, podrían haber sido interpretadas como reflexiones filosóficas o incluso como una advertencia. Su obra fue tachada de escandalosa, como era de esperar en aquella época. Su pensamiento incomodaba a la élite y su muerte, ocurrida en circunstancias sospechosas, dejó más preguntas que respuestas. Lo cierto es que El otro mundo fue una obra adelantada a su tiempo, tan audaz que siglos después algunos la consideran uno de los primeros ejemplos de ciencia ficción. De hecho, Cyrano de Bergerac en la actualidad es considerado precursor de la ciencia ficción. Y como todo visionario que desafía los límites de su época, Cyrano de Bergerac fue condenado al olvido, o quizás fue silenciado. Bergerac falleció a la corta edad de 36 años. Murió en circunstancias muy extrañas. Le cayó una viga de madera en la cabeza. Logró sobrevivir a este accidente, pero las secuelas de la herida fueron letales, además de una enfermedad no especificada. Finalmente falleció en el año 1655. Hoy recordamos a Cyrano de Bergerac como un hombre adelantado a su tiempo, un hombre que vivió con pasión. Su historia inspiró la famosa obra de teatro escrita por Edmond Rostand, donde su nariz también es protagonista, hay que decirlo. Así que si alguna vez sientes que tus defectos son demasiado grandes, recuerda que Cyrano de Bergerac tenía una nariz gigantesca, pero su legado es aún más grande. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y todas esas cosas. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.